Muy buenas tardes a ambos. A ver, es un viernes de muchísima incertidumbre por este regreso a las aulas de manera presencial, el ciclo escolar 2021-2022, el próximo 30 de agosto. ¿Y por qué les digo de incertidumbre? Porque, a ver, por un lado estamos en el momento más álgido de la pandemia. En segundo lugar, porque la infraestructura escolar y también los recursos para poder prevenir contagios son insuficientes o inadecuados. Y finalmente, porque además ahora los padres de familia tendrán que firmar esta carta de corresponsabilidad. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa. El espacio es suyo, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. Bueno, pues sí, es la gran disyuntiva, la paradoja que hoy enfrentan seguramente muchas familias en México, sí, sobre el próximo regreso a clases que será para el día 30, sí, y exactamente lo que se ha comentado, Víctor, es el mejor momento para el regreso a clases, cuando tenemos la mayor cantidad de contagios. Ayer simplemente se registraron, de acuerdo a los datos, más de 24,000 contagios, y de esos 24,000, por lo menos 1,200 son de menores de edad, de niños, de escolares. Y esto de alguna forma pues entra en esta gran paradoja que hoy están los mexicanos. Por un lado, cansados de muchos meses de encierro, de un ciclo escolar anterior que tuvo grandes deficiencias, aunque fue lo que se pudo implementar con educación a distancia, con poca virtualidad, sobre todo por la falta de elementos técnicos, por la falta de preparación. O sea, me parece que hay muchos temas sobre la mesa para poder de alguna forma analizar y tomar la mejor decisión. El gobierno ha dicho: sí, el regreso va, llueve, trueno, relampaguee, sí, pero también deja la posibilidad de que sea voluntario, es decir, que los padres de familia puedan, Víctor, decidir si sí se hace o no se hace. Pero eso nos lleva también a otras preguntas. Por ejemplo, el decálogo que presentó ayer la secretaria de Educación para este regreso seguro, bueno, son 10 puntos, es un decálogo que habla, por ejemplo, de formar comités participativos, es decir, padres de familia, autoridades escolares, por escuela. Eso me parece que es correcto. Lo que no me parece correcto es que lo que se pone, digamos, de ilustración en estas formaciones de comités participativos es que ponen a los papás con escobas y con cubetas. Y me parece que el comité debe tener otras características en este primer punto de la formación de comités participativos. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es la escuela la que debe tomar la decisión, junto con padres de familia, de cómo debe ser este regreso a clases. Segundo punto, Víctor, y me voy a detener en estos dos primeros para que podamos pasar a los comentarios, ¿sí? Poner filtros en casa y en escuelas de acuerdo a lo que está pidiendo la Secretaría de Educación. A ver, Raúl, mira, lo que he estado reflexionando en el tema, y ayer la postura que teníamos, o que yo tengo, es en el sentido de que soy a favor del regreso a clases, pero he entendido que es un tema en el que tenemos, como tú bien lo dices, dado que presenta diferentes lecturas y variantes y problemáticas, ser empáticos, tremendamente empáticos con las dos posturas, porque las dos posturas tienen razón en muchos sentidos y tienen genuinas y legítimas preocupaciones. Tanto la postura que apuesta para un no regreso como la que apuesta por un sí regreso, ambas posturas tienen elementos sólidos como para poder fundamentar lo que es este regreso a clases de manera ordenada. Creo que es un tema en el que hay que ponerse en los zapatos, porque solo quien tiene un niño o quien tiene un hijo, quien sabe el precio, el valor y lo que esto significa. Claro. Entonces es muy difícil decidir por alguien así, cuando tú sabes que pues no es lo mismo verla venir que venir con ella, como dice vulgarmente el dicho, ¿no? Y en este sentido sí creo que esta carta de corresponsabilidad de alguna manera es el esfuerzo del gobierno por tratar de involucrar a los padres de familia en algo que sí estoy de acuerdo que lo deben de estar. No sé si la figura correcta sea ponerlos a barrer o a limpiar como tal, pero sí estoy convencido de que tienen que estar presentes y ser copartícipes, sí. Las decisiones. La parte que me brinca un poquito es la otra, en donde habla de los compromisos en caso de que el niño se enferme, porque me recuerda un poco esos estacionamientos a los que vas, pagas mucho dinero y al entrar lo primero que te encuentras es un letrero que dice: no nos hacemos responsables de su vehículo, ni de robo, ni de aletazo, ni de lo que le pase. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué pagué?
¿verdad? Entonces un poquito es como esta figura, ¿no? De que, bueno, yo estoy confiando en el Estado, en que el Estado me va a dar garantías, pero por otro lado me están diciendo, si las cosas salen mal, no, la responsabilidad va a ser tuya. Híjole, ahí también creo que sí falla el mensaje un poco, porque yo pienso debía de haber un poquito más de solidaridad del gobierno como tal. Claro. Pero vuelvo al punto, a final de cuentas es una lucha por tratar de encontrar el punto correcto para poder garantizar que el niño regrese a clases, y en ese sentido aplaudo las dos posturas, tanto de los padres que reclaman y que exigen y que están en todo su derecho, como también la del gobierno de encontrar el punto medio de decir sí, pero involúcrate. Mi primer comentario, Raúl. Fíjate que, como tú bien lo ubicas, yo también, esta carta de corresponsabilidad que ha circulado la Secretaría de Educación para que los padres la firmen, sí, tiene muchas lecturas, como todo lo que a veces se quiere buscar de alguna forma tema que puedan contrastar. Me parece, coincido contigo, Víctor, en que la carta, más que tratar de aventar la responsabilidad al gobierno en un momento dado que se presente un caso de COVID y que se puedan enfermar los niños, sí me parece que esa carta tiene esa intención que tú bien has señalado. El que participe tanto los padres de familia como los maestros y, digamos, la comunidad escolar para tomar las decisiones de cada escuela. Me parece que cada circunstancia, cada escuela tiene su circunstancia propia, Víctor. Lo vemos en el sur, con el norte, con el centro, con el Bajío, con el Golfo, ¿sí? De por sí tenemos este mosaico de situaciones, y cada estado tiene su circunstancia y cada escuela tiene su circunstancia. Me parece que cuando este decálogo habla de que las escuelas, que preferentemente se busquen lugares ventilados para que se den clases en los patios o en las áreas verdes, híjole, no sé, habría que darse una vuelta para ver cuántas escuelas tienen las condiciones de un patio, un área verde correcta para poder impartir clases con seguridad. O sea, a lo mejor no hay. A ver, si estamos hablando que por lo menos de las 200,000 escuelas que hay en el país, tenemos 11,000 vandalizadas, y hay muchas que, por ejemplo, aquí se recomienda también en los decálogos lavarse las manos, guardar la sana distancia, pues ya vimos que hay que no tienen lavamanos, no tienen baños, no hay agua. Sí, no es la mayoría, pero hay escuelas que no tienen baño en este momento. Entonces, me parece que está lleno, como tú bien lo dices, esto de muy buenas intenciones, que se necesita buscar la empatía para poder lograrlo. Y bueno, los padres de familia que no quieran mandar a sus hijos porque sientan temor, porque es un mal momento ante tantos contagios, están en su derecho también de hacerlo. Y bueno, pues tratar de impulsarlos para que el sistema educativo en forma virtual o a distancia pues funcione, porque el problema es el gran rezago que se está teniendo y en los pequeños que no tienen esta relación socioemocional necesaria para la convivencia. Me parece que ya hemos visto que en este año y medio el retraso, la deserción que se tiene en el sistema educativo es grave. Se tiene que dar el paso hacia adelante, pero sigo poniendo sobre la mesa. Raúl, el sentido común te dice, tengo a mi hijo, no lo quiero llevar porque en mi conciencia siento que no lo debo de arriesgar. Primero, tu legítimo derecho y tu responsabilidad como padre. Bienvenida. Casi el 60, más del 60% de los padres de familia en este momento, de acuerdo a las encuestas que he visto, las últimas 3 o 4, que van entre el 60, 62 y 68%, dependiendo del medio que la haya hecho, apuesta por el no regreso. O sea, esto habla del temor de los papás por involucrar a sus hijos en esta situación. Si estamos viendo que están creciendo los contagios, estamos en el peor momento, pues dices, pues ¿cómo ahorita? O sea, claro. A ver, yo sí quiero regresar, pero ¿ahorita es el mejor momento? Bien, ante esa disyuntiva, yo como padre de familia lo primero que debo de pedir y decir es, ok, mi hijo se queda en casa, pero también tengo el compromiso de la educación. ¿De qué manera tu escuela me vas a ayudar?
Y me vas a ayudar de qué manera va a ser más efectivo para que el niño pueda realmente aprovechar en casa y yo pueda sentirme tranquilo. Implica una corresponsabilidad del padre de familia e implica implícitamente corregir las fallas que hemos tenido en los proyectos del año anterior, que ya vimos que fue un fracaso. Para mi gusto fue un fracaso. Hay quien dice que se superó con éxito, pero las encuestas señalan que sí hubo un retraso significativo en la preparación de los niños. Sí, la brecha entre los que pueden y tienen y los que no tienen y no pudieron se amplió, es evidente. Sí, la deserción del 10% de los alumnos que no se sabe por qué perdieron contacto con sus maestros o con sus escuelas. Estás hablando de un 10% de la población, de 1.200.000 alumnos que tenemos en el país que no se sabe dónde están o por qué desertaron. En fin, me parece que el reto es importante. ¿Y sabes qué? Quiero terminar con ese comentario de mi parte. Es que, bien, mientras estamos en esta disyuntiva, en esta paradoja de parte de las familias en el regreso presencial, o virtual, o mixto, o híbrido, ¿sí?, no vemos el esfuerzo del gobierno para poder acelerar, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿sí?, y el fomentar esto, ¿sí?, que aunque el decálogo lo dice, pero quisiéramos esa parte. Por un lado, lo decía hace unos minutos el entrevistado que tenía Magda, ¿sí?, tenemos 18 millones de vacunas guardadas o en tránsito o no se sabe. 18 millones de vacunas y solamente tenemos al 22% de los mexicanos vacunados. Víctor, quisiéramos ver eso. O sea, es la mejor forma de garantizar que este COVID no nos esté afectando es con la vacuna. Pero vamos ahí. Sábados y domingos no se vacuna en este país. ¿Por qué? No sé por qué. Sí, porque no ha sido serio este tema. Y por otro lado, sí tenemos esas vacunas que no se sabe dónde están, pero que están disponibles para vacunarse. Y por otro lado, quisiéramos a la secretaria de Educación, al presidente, al señor López-Gatell, ¿sí? Esto está comprobado que funciona, hay que hacerlo. Y cubriendo eso y viendo ese impulso que da el gobierno y fomente el uso de la mascarilla o el cubrebocas, como se quiera llamar, ¿sí? Ahora sí, vamos regresando y dejar que cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia, sí, vaya tomando la decisión para regresar el día 30 en forma presencial, en forma mixta o en forma virtual. Eso me parece que vamos a acabar en eso, Víctor. Mira, Raúl, todos los discursos y todas las narrativas que pueda señalar el gobierno, si no vienen acompañadas de un recurso o de una asignación presupuestal, no pasan de ser más que palabras. Buenas ideas. Y hay que reconocer, para mí sería la oportunidad perfecta para meter orden en las escuelas, donde sabemos le estamos invirtiendo muy poco. De acuerdo a la OCDE, invertimos poco en educación, poco en infraestructura y estamos muy rezagados en ese terreno. Sería el momento de corregir ese problema. Como también en el asunto de la medicina. Hombre, si ya tuvimos un problema de medicina, pues de una vez de raíz corrijo el sistema de salud y de tajo y lo pongo de primer mundo. Ahora sí, como tipo, ¿qué? Noruega, ¿no? ¿O qué? Que así nos ofrecieron, ¿qué le vamos a tener? Lo mismo haría con las escuelas. Claro, uno lo ve desde una postura muy simplista y de sentido común, pero también entiendo que tenemos una cobija desafortunadamente muy pequeña para tantas necesidades. Tanta necesidad. Víctor, gracias. Que tengas buen fin de semana y las personas que nos ven lo deseamos desde luego también que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos, Víctor. Raúl, buenas tardes.